La fecha de la caída de Jerusalén no se conoció con exactitud hasta el año 1956, en el que Weizmann descifró la tableta BM 21946, por la que puede calcularse el año 597 antes de la era cristiana, como la fecha de la primera conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, que colocó a Sedequías en el trono. En apoyo de este argumento reproducimos algunos pasajes del libro de Weizmann. En el libro de Jeremías capítulo 39, versículos 1 y 2, leemos: En el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el 10º mes, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el año 11 de Sedequías, en el 4º mes, en el día 9 del mes, se abrió una brecha en la ciudad y todos los príncipes del rey de Babilonia entraron en ella. Entonces, si Sedequías subió al trono en el año 597 antes de la era cristiana y a causa de su rebelión, Nabucodonosor tomó la ciudad por segunda vez en el año 11 de su reinado. Como dice Jeremías, encontramos que restándole los 11 años a los 597, la destrucción de Jerusalén y del templo ocurrió en el año 586, antes de la era cristiana. Con esto comprendemos que en realidad los 70 años de la desolación de Jerusalén comenzaron en el año 586, con la destrucción del templo Yahú, y duraron hasta el 516 con la inauguración del nuevo templo. Whiteley también concuerda con esto en su obra Vetus Testamentum, volumen 4, páginas 60-62. Este es prácticamente realmente un libro que también este señor ha realizado para poder indicar y escribir todo esto acerca de la cautividad de Jerusalén. Crónica que registra la batalla de Carquemis en el año 605 antes de la era cristiana y la captura de Jerusalén en el año 597 antes de la era cristiana. Tableta BM 21946, líneas 11, 12, 13. Traducción inglesa, traducción española. Bien, pues todos estos son datos que muestra esta fuente. Vamos a ir a otras fuentes también para poder comparar, sobre todo los datos, de las fuentes históricas, en qué año fue. Y si regresamos atrás a donde habíamos indicado esa fecha que les pedí que recordaran, 590 a 588 antes de la era cristiana. Y aquí nos menciona el año 586. Y está mencionando que en el año 11 de su reinado, como lo menciona aquí. He puesto este periodo porque es parte importante, porque estamos tomando como referencia en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, que fue cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Luego en el 11º año de Sedequías fue cuando se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Es por eso que les he remarcado aquí con rojo para que se notaran los puntos clave a los que yo estoy haciendo referencia y que son relevantes para poder conocer con más exactitud los periodos en donde se está remarcando la cronología y de estos sucesos. Bien, pues definitivamente cuando se abrió una brecha en el muro de la ciudad fue en el 588 antes de la era cristiana. 2 años. 2 años de diferencia entre lo que yo he colocado al punto de la cronología al que yo he llegado. Son 2 años de diferencia. Pero aquí ustedes pensarán, bueno, pues esto no funciona. Ya te quedaste corto, te quedaste atrás. Y los otros 2 años, ¿qué?
cómo funciona esto que estás tú mencionando aquí. Pues para esto vamos a seguir profundizando. Recordemos, hay que persistir, hay que perseverar y seguir buscando datos para poder comprobar otros periodos que quizás hay una diferencia, pero pequeña de tiempo, porque 2 años son 2 años, pero quizás vamos a poder encontrar otras fuentes que conecten con nuestros años, con los años que yo estoy mencionando aquí. Bien, pues vamos al capítulo 52 de Jeremías, y si queremos proseguir, vamos a proseguir. Si ustedes quieren dejar hasta aquí de ver toda esta temática, con todo el derecho, ustedes son libres de decidir si continuar viendo esta cronología, o lo deciden estudiar por ustedes mismos. Pero yo recomiendo persistir y seguir adelante, y sobre todo buscar más datos, tanto en la Biblia, más quiasmos y más partes que nos van a ayudar para poder conectar todo esto, porque más adelante vamos a ver datos históricos que son realmente confusos y extraños a la vez, porque no resultan del todo concretos. Bueno, vamos al capítulo 52 de Jeremías, versículo 12 al 16. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía permanecer cerca del rey de Babilonia. Él quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Destruyó a fuego todo edificio grande, todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó los muros en todo el contorno de Jerusalén. E hizo deportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó al de los pobres del país para que fuesen viñadores y labradores. Ahora vamos a la epístola 2 del libro de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 7, que dicen: Aconteció en el 9º año de su reinado, el día 10 del mes 10º, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén. La sitió y levantó torres alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes arreció el hambre en la ciudad, y cuando el pueblo de la tierra no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Aunque los caldeos la tenían rodeada, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. El rey se fue por el camino del Araba. Otro quiasmo, nuevamente, como lo he mencionado, ahora en el versículo 4. Perdón, están mis correos aquí en la esquina distrayéndome, perdón. Ese quiasmo que nuevamente vemos, que abrieron una brecha en el muro de la ciudad, pues vemos aquí que pues esto es parte de esa conexión, y vemos nuevamente esa parte que también lo dice en Jeremías. Continúo, versículo 5. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo apresó en las llanuras de Jericó, tras haber dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, lo llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia, y dictaron sentencia contra él, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a él le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Ahora vamos al capítulo 33, versículo 21. Noticias de la caída de Jerusalén.